Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poderles saludar esta noche en el nombre del Señor, disfrutando de la bendición que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, celebrando este culto de alabanza, de oración para el Señor, declarar que su nombre sigue siendo el admirable. Amén. Este es Jesús el Señor. Pues hermanos, les invito, estén de pie, tengan la bondad. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Números. Vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Números vamos a ubicarnos capítulo 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Por cuestión del tiempo vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 13 del libro de Números. Vamos a leer la escritura. Amén. Dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Amén y amén. Oramos al Señor que nos bendiga. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permite sentarnos a la mesa para escuchar tu palabra. Permite que tu palabra corra y sea glorificada. Edifica nuestro entendimiento y permite que reaccionemos a la palabra con disposición de corazón. Danos corazón entendido que nos lleve a poner por obra la palabra que vamos a oír en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siente, tenga la bondad. Los hermanos que se conectan a través de Facebook Live, un saludo en el nombre del Señor desde aquí de la iglesia del 20 de julio en Ibagué. Y damos gracias a Dios porque podemos adorar al Señor esta noche. Somos diferentes los que servimos al Señor. De eso vamos a hablar esta noche. Es un culto dirigido por el Comité de Ujieres. Y quisiera entonces esta noche hablar un poco, con ayuda del Señor y el tiempo que nos dé, sobre el servicio al Señor. ¿Y qué es lo que nos hace diferentes los que servimos a Dios? ¿Quiénes son servidores del Señor? Toda la iglesia debiera de ser, considerarse servidores del Dios vivo. Cada uno desde la posición en que Dios nos ha ubicado. Pero esa posición se tiene que analizar con mucha altura. Como dice la Escritura, teniendo en cuenta a quién servimos, porque servimos al Dios vivo. Cuando leemos el capítulo 13 del libro de Números, vamos a encontrar la narrativa de cómo Israel se prepara para tomar la tierra de Canaán. Dicen los historiadores que Israel estaba a un día, máximo 2 días de camino para cruzar el Jordán. Estaban muy cerca ya de la frontera. Entonces, se escogen una comisión que vaya a reconocer la tierra. Eso es una actividad preventiva, visionaria, para que el pueblo sepa hacia dónde se va a conducir. Cuando usted lee el texto, se va a dar cuenta que se escoge un príncipe de cada tribu. Significa que escogen ¿cuántos príncipes? 12. Cuando la Escritura marca dice que se escogen príncipes, nos está poniendo en la condición que hay una escogencia, que hay todo un proceso de elección de quiénes son las personas calificadas para esta función. Se supone o se da por entendido que ahí se están colocando ¿qué? O se están enviando lo mejor de lo mejor. Hombres sobresalientes de toda la función del pueblo. Cuando usted lee toda la historia,
Entonces van y revisan la tierra prometida. Llega el versículo 27. Vamos ya a escuchar lo que traen la comisión que se envía, cuál es el informe que ellos dan. Y mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 13. Entonces dice la palabra: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Recuerda que han traído ¿qué? Un racimo de uvas inmenso. Verso 28. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Neguer, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Ese fue el reporte de 10 hombres que traen la comisión de lo que han visto al otro lado del río. Recuerda que Dios le había prometido a Abraham la tierra que fluía leche y miel. Y 10 príncipes así lo afirman. La tierra del otro lado del Jordán es tierra que buena y de verdad tierra que fluye que leche y miel. Pero más el pueblo, dice el verso 28, que habita esa tierra es una gente fuerte. Las ciudades amuralladas y grandes, fortificadas. Están los gigantes, los hijos de Anac. Y comienza a decir dónde están distribuidos al otro lado. El verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel y toda la multitud. Ojalá muriéramos en toda esta tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y cuando comienza toda esta queja contra Dios a través de Moisés, entonces es cuando está el clamor de Josué y Caleb, diciendo: mayor es Dios que está con nosotros que los que están contra nosotros. Subamos y tomemos las ciudades. Cuando escuchamos esta versión, ya estamos viendo la posición de 12 líderes que se escogieron. Se supone que eran líderes escogidos. Se supone que tenían la camiseta puesta. Debían de ser patriotas, gente destacada, que amara al pueblo, que tuviera anhelo y deseo de tomar la posesión de lo que Dios le había prometido. Se supone que los que estaban allí era gente que conocían a Dios y que estaban reclamando las promesas de Dios. Pero 10 de ellos se llenaron de miedo sin haber iniciado la guerra. Solamente con ver el obstáculo ya estaba su ánimo derribado. Y no solamente su ánimo, sino que todo su impulso fue para debilitar al pueblo. Y sí que lo lograron.
Todo el pueblo lloró aquella noche, dice la palabra. Y se quejaron contra Moisés. Y menospreciaron a Dios porque decía el pueblo, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto que traernos aquí para que muramos a espada. Pero Josué y Caleb permanecieron y dijeron, vamos adelante, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra ellos. Cuando leemos al capítulo 14, ahora leamos el versículo 20, vamos a ver una descripción donde quiero que hagamos una reflexión esta noche. El capítulo 14, el versículo 20, dice la palabra. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mire lo que dice el versículo 24, que de allí es donde tomamos énfasis esta noche. ¿Qué dice? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces miren los alcances de la posición del servicio. Miren la capacidad de lo que significa ser un líder dentro de la iglesia, dentro del pueblo. La influencia que se puede tener. La responsabilidad con la que se tiene que ministrar. La responsabilidad con la que se tiene que hablar. La fe con la que se tiene que ver la obra de Dios. Medir el alcance de lo que se dice. No se puede ser ligero de hablar, porque mientras se habla, alguien está escuchando que es el Santo de Israel. Esos 10 espías, mire que influenciaron a todo el pueblo de Israel. Y fue tan grande la influencia que irritaron a Dios porque deseaban mejor morirse en Egipto que ir a la tierra de libertad. Cuando estaban a cuánto tiempo de entrar a la tierra prometida, a un día, máximo 2 días. A eso estaba Israel ya de entrar a la tierra prometida. Ese acontecimiento le costó 40 años de estar a 2 días. Le costó 40 años al pueblo ir a dar vuelta y a divagar. Porque por el comportamiento del pueblo dijo, todos los que vieron mis señales en Egipto, los que vieron las plagas de Israel, las de Egipto, los de Israel, los que cruzaron el Mar Rojo, los que vieron el agua amarga convertirse en dulce y los que han bebido de la peña, de 20 años para arriba, todos quedarán postrados en el desierto. Pero hay 2 hombres de los que el Señor resalta que es Josué y Caleb. Y de ellos, ¿qué resalta? Que frente a la toma de decisiones, estamos leyendo entonces el versículo 24 del capítulo 14. Tiene que decir, pero de mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu diciendo, decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde él entró. Y no solamente eso, sino que su descendencia la poseerá. Fue una decisión para bien porque trascendió en su vida y trascendió en la vida de su familia. Los otros trascendieron para traer amargura al corazón de la familia y del pueblo de Israel y lo llevó a divagar por el desierto durante 40 años. Cuando miraba yo esta escritura, estaba considerando lo importante de nosotros
saber dirigirnos, de cómo nosotros nos vamos a mover, de cómo la presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos puede direccionar. Me gusta eso de la escritura cuando dice de Caleb que se halló otro espíritu en él. Está hablando acerca de la actitud que él tenía frente a la adversidad era totalmente diferente. Una cosa era hablar con el líder de la tribu de Aser, Setur. Ese hombre, aunque era príncipe, hablaba siempre lo negativo. Pero cuando usted habla con Caleb o con Josué, está diciendo, vamos muchachos, vamos. Si Dios hizo señales en Egipto, las hará aquí también. Si Dios abrió el mar rojo, ¿cómo no le vamos a creer? Allá ahí están los hijos de Aná, que son gigantes. Pero él también dijo, es verdad que el que destruyó a Faraón va a destruir porque él va delante de nosotros. Así que esa actitud, la Biblia lo llama que había un espíritu, otro espíritu en él diferente. Por eso no es solamente la posición del cargo lo que determina la vida de los líderes. Es la forma como hemos aprendido a ver el reino de Dios y su justicia. Cuando uno se encuentra con hermanos que conocen al Dios de la Biblia, siempre va a hablar de que en Dios siempre estará la fuente de las posibilidades. Siempre se habla que Dios es el Dios de los recursos, que Dios es el Dios que todo lo puede hacer porque nada es imposible para Dios. Me llama a mí la atención porque no solamente se habla de Caleb, que se halló otro espíritu en él. Se habla de muchos hombres de la Biblia que tenían otro espíritu en él. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a ver aquí una descripción de otro acontecimiento, de un hecho particular, donde se habla de una forma especial. Capítulo 4, el verso 13 del libro de los Hechos. Pedro viene hablando y testificando desde el versículo 11, si quiere leerlo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces dice el verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué dice la Biblia? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero mire lo que ellos estaban observando en estos hombres. La Biblia lo describe, viendo el denuedo, la seguridad con la que habla Pedro y con la que habla Juan, la libertad, el nivel de convicciones. Ellos hablan y lo hablan con firmeza, afirman cada palabra, que los sacerdotes se quedaban boquiabiertos. Y yo me imagino al otro codiéndose, pero este no es que es pescador, estos no son los galileos, pero esta gente es del bajo mundo. Pero mírenlos, escúchenlos como hablan. ¿Y qué era lo que hablaba Pedro y Juan? Pedro y Juan lo que hablaban era que traían las escrituras, lo que había dicho Moisés, los profetas y los salmos. Y ellos sencillamente, en otras palabras, como estaban decir así, en Jesús se cumplió lo que dijo Moisés. Hay una escritura de los salmos de David que decía de Jesús esto. Isaías dijo esto, y claro, todo el mundo quedaba maravillado porque no eran sacerdotes, tampoco levitas, ni rabinos, ni escribas, eran pescadores, pero hablan con tanta seguridad. Yo me imagino que estos hombres que escuchan el discurso, porque así lo presenta la palabra del Señor,
estaban atónitos de ver gente tan humilde, pero con tanta seguridad a la hora de hablar. Y dice la escritura que se maravillaban. Esa escritura, se maravillaban, significa admiración. Pero la conclusión a la que ellos llegaron es que ellos hablaban así porque sabían que habían estado con Jesús. Así que el estar cerca de Jesús tiene que transmitirle algo al que dice que está cerca de Jesús. Caleb estaba cerca de Dios. Por eso la forma de ver el entorno es diferente a los otros que están lejos de Dios. Porque una cosa es ver la vida cuando uno está cerca de Dios, y otra cosa es ver la vida cuando uno está lejos de Dios. Y esto no solamente de Pedro. Vamos a leer lo que dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 6. Versículo 8. 6:8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice la escritura? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso siguiente. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, los de Sicilia y de Asia, y disputaban con Esteban. Verso siguiente. ¿Pero qué? Pero no, dígalo fuerte, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Cuando Esteban predicó un sermón, recuerde que este Esteban es llamado a ser diácono, pero ahora está hablando con tanta seguridad. Y su lenguaje era tan enriquecido que cuando usted lee el capítulo 7, todo el capítulo 7, en el capítulo 7, usted se va a dar cuenta que en el sermón que predica Esteban usó más de 40 referencias bíblicas. Quiere decir que era un hombre que se había enamorado del Dios de la Biblia, se había enamorado de las escrituras y no tenía la Biblia como la tenemos nosotros hoy. Su servicio no estaba argumentado de técnicas, estaba argumentado, era de la palabra. Se había hecho cercano de Jesús, íntimo de Jesús. No sabría yo decirle aquí ahora si Esteban llegó a conocer a Jesús personalmente, pero lo que sí sé es que Esteban se encontró con el mensaje de Jesús como usted y yo no lo hemos encontrado. Y cuando Esteban, que llegó a ser sencillamente un diácono, no era apóstol, no fue discípulo de los que se denominaban en la Biblia, ni tampoco fue un hombre de renombre, sencillamente fue llamado a ser diácono, servidor de las mesas. Ese era el diácono, un sirviente. Esa era su función, pero él seguía enamorado de Jesús. Pero cuando se llegó el momento de testificar, mire que inmediatamente él se levanta para hablar. Entonces dice la Biblia que Esteban era un hombre que tenía gracia, estaba lleno de gracia, era un hombre lleno de poder, hacía prodigios y hacía señales. Y cuando él se fue a mover, inmediatamente hay oposición. Verso 9, 6:9. Hay oposición. Entonces se levantaron. Hay quien siempre se levanta cuando alguien quiere servir a Dios. Y mire la categoría, nada menos uno de la sinagoga llamado los libertos, significa que era gente erudita que conocía las escrituras. Los de las sinagogas, porque ahí se leía la ley del Señor. Se levantan los de Cirene.
se levantan los de la congregación de Alejandría, que es gente de la corriente griega, que siempre tienen argumentos para querer echar abajo las cosas con el razonamiento, con la lógica, con el materialismo. Ahí están los de Alejandría, los de Sicilia y los de Asia. ¿Sabe quiénes son los de Asia? ¿Ah? ¿Quiénes son los gigantes de Asia actualmente? ¿Ah? Sí, los asiáticos. Están ahí, véalos. Y disputaban con Esteban. Pero el verso siguiente, ¿qué dice? Intentaban enfrentarlo, pero cada vez que Esteban hablaba, les quitaba el argumento. No podían resistir, intentaron confrontarlo, pero no pudieron resistirlo porque en él había un espíritu diferente. Cada vez que él hablaba, usaba las escrituras y las usaba como quien tiene seguridad. Y no lo pudieron resistir porque era un hombre que estaba en su servicio cerca de Jesús. Y lo puede ver hasta el final del capítulo 7, que Esteban fue muerto como apedreado. Pero mientras Esteban estaba siendo juzgado injustamente y luego lapidado a piedra, dice que Esteban llegó a tener el privilegio de ver el cielo abierto. Y mientras él veía el cielo abierto, el que lo vio da testimonio que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel, porque Esteban llevaba por dentro la presencia y la gloria del Señor Jesucristo, que llegó a dirigir su vida y sus pasos. Así que yo estaba considerando que cuando uno le sirve al Señor, no es la posición de cargo. Lamentablemente la gente pelea por el cargo, pero eso no es lo determinante, el cargo. Porque al principio vimos 12 hombres con cargo, pero a la hora de mostrar la fuerza de la posición, 10 se echaron para atrás y afectaron toda la congregación. Pero en cambio 2 se levantaron y dijeron: aunque no lo veamos, el Señor está con nosotros. Aunque el brazo humano se vea fuerte, nosotros tenemos al fuerte de los siglos. Y Jesús, o Dios mismo, te Caleb, hay otro espíritu. Y así pasó por todos los servidores de la Biblia, hombres y mujeres con un espíritu diferente. Alguien que conoce a Dios reacciona de forma diferente. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, con seguridad, que no nos define la posición de cargos en la iglesia. Eso es lo de menos, eso pasa a un segundo plano. Lo que nos define es qué nos mueve. ¿Y qué es lo que nos mueve? Lo que nosotros creamos de Dios. Se requiere en la iglesia gente que crea que Dios es el que todo lo puede hacer. Y como hablamos de Ujieres hoy, qué bueno, si hablamos del comité de Ujieres, son de los primeros que están a la puerta. Son de los primeros que la gente se encuentra cuando llegan. Así que el primer contacto de un hermano, de un amigo, son con ustedes. Y qué bueno cuando se irradia lo que se lleva en el alma. Cuando uno extiende la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo, Dios te bendiga. Bienvenido esta noche o esta mañana o esta tarde a un encuentro con el Dios de la Biblia, porque sabemos que aquí se mueve el Dios de la Biblia. Alguien grite gloria a Dios. Alguien que conoce a Dios se va a encontrar con oposición. Toda la vida nos vamos a encontrar con oposición. Pero cuando uno entiende la Biblia, por más fuerte que parezca el brazo humano, uno puede llegar a la conclusión que Dios es el que todo
lo puede dirigir y el que todo lo puede hacer. Que delante de Dios no hay gigante que valga por más grande que parezca. Entiende que nuestro Dios es el gigante que nunca nadie ha podido resistir. Delante de Dios cayó Sehón, cayó Og, rey de Basán, los pisoteó el Señor, cayó delante de él Goliat y cayeron todos sus otros hermanos como Esbibenob, todos uno por uno fueron cayendo. Cayó delante del pueblo del Señor la estatua gigante de oro que había hecho Nabucodonosor, cayó delante del Señor. El gran rey Herodes, que decapitaba a los cristianos y se confabulaba con los pecadores, cayó rendido, comido por gusano, porque no le dio la gloria al Señor. Se han caído todos los que contra él se ha levantado, pero mire la grandeza de Cristo. Aún sigue llevando a su iglesia en victoria, en poder y en autoridad. Por eso necesitamos, aquí concluyo, hombres y mujeres que deseemos servirle a Dios, pero con un espíritu diferente. Que si otros retroceden, usted se mantenga firme. Por cuestión del tiempo les quedo debiendo. Si usted va a 2 de Samuel capítulo 23, lleva por título Los valientes de David, 23:8. De eso hablamos después quizás. Y lleva por título así en la Biblia, Los valientes de David. Y si usted comienza a leer uno por uno, dice que era lo valiente que ellos hacían. De los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes de David que tuvo David: Joseph Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Susdo, el esenita, que mató a 800 hombres en una ocasión, y por eso dicen que era valiente. Sigue diciendo: después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla. Y sigue diciendo de todos. Y de esos valientes se dice cuál era la actitud, cuál era su ejercicio y por qué quedaron marcados como los valientes. Era que no había más valientes, quizás sí, pero en ellos había un espíritu diferente. Recuerde que aún los hermanos de David, que eran hombres altos, Saúl era alto, tenía cuerpo de guerrero, pero delante del gigante temblaban. El ejército de Israel temblaba delante del gigante y decían: ¿quién puede con este hombre grande? Y todos temblaban, se codeaban. Esto parece que nadie lo va a resolver. Pero vino un muchacho que estaba cerca de Dios y que tenía un espíritu diferente. Dijo: este, quien se ha creído que se ha metido con el Dios viviente, este será presa de la ira de Dios. Y pudiéramos hablar de tantos, pero quiero decirle, iglesia, aquí en el 20 necesitamos líderes con un espíritu diferente, que veamos de forma diferente. Esa expresión no se puede, no se puede. Eso no existe en el diccionario de Dios. La Biblia dice que para Dios todo le es posible. Es que se ha intentado, inténtelo nuevamente. Es que ese hombre, esa mujer no tiene arreglo. ¿Quién ha dicho que no tiene arreglo? Vuelva y háblele en el nombre de Jehová. Necesitamos hombres y mujeres cerca, muy cerca de Jesús, porque cuando uno está cerca de Jesús ve posibilidades. Como Esteban, hasta el cielo se les abre para que puedan ver el propósito de Dios. Necesitamos gente cerca, no gente con cargos, gente con carga, que es diferente.
cargo no te define. Lo que te define es la actitud que tú tomes cuando venga el adversario. Cuando venga tu adversario, eso va a ser lo que va a notarse diferente. Es cuando tengamos que subirnos aquí a la plataforma, porque estamos acompañados de instrumentos. Lo que nos toca que demostrar de qué estamos hechos es cuando venga la adversidad. Y es allí cuando usted y yo nos vamos a levantar como hombres y mujeres llenos de Dios y decir: yo sé que mi Redentor vive, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando no haya dinero, cuando no haya acompañantes, cuando otros se devuelvan de camino, hermano líder, cuando tus acompañantes se te devuelvan, cuando parte del grupo retroceda, cuando otros no aparezcan a dar la cara, cuando otros digan yo mejor renuncio, cuando otros escapen y se vayan, resista, resista. Porque, hermanos, el propósito de Dios es verdadero. El propósito de Dios es real. Dios cumple su palabra. Dios cumple su propósito y a nadie deja avergonzado. Salieron para Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Solamente los incrédulos se quedaron postrados en el camino. Solamente los incrédulos se quedaron avergonzados en el camino. Por eso, como líderes de la iglesia, pónganse de pie, tengan la bondad. Tenemos que acercarnos para no hacer de esto una retórica. Yo uso esa expresión: la gente cambia es cambiando. Uno cambia es cambiando, así de sencillo, cambia es cambiando. De nada sirve uno oír y sentir que el Espíritu Santo le habla y seguir como si nada hubiera pasado. No. Si el Espíritu nos habla, ven en pos de la dirección del Espíritu. Opositores habrán, más grandes que tú, más sabios que tú, más poderosos que tú, pero no te podrán resistir, porque nosotros de adentro hacia afuera hay una fuente que salta para vida eterna. Por eso el Salmo 100 concluyó, dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Él es Dios, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sirvamos a Dios con alegría. Nuestro servicio tiene que ser con alegría. El denuedo de Pedro, el denuedo que había en Caleb, el espíritu con que hablaba Esteban, nos tiene que mover, porque Jesús es el mismo. Él no ha cambiado nada. Hablar de Él, hermanos, háblalo con seguridad. No te avergüences de dar testimonio de Él. Cíñete como varón valiente, líder, que Él no te dejará avergonzado. Yo creo que Dios lo ha prometido y Dios lo hará. Yo creo que este salón un día de esto se va a quedar pequeño. Porque Él ha dicho que las almas son de Él. Que levanta las manos al santuario. Dile: Señor, yo quiero ver mi servicio que tú me has encomendado
Yo quiero verlo desde tu posición. Yo quiero ver que hay posibilidades. Que hay posibilidades en los niños, posibilidades con los adolescentes, en el movimiento de jóvenes, en el departamento de las damas dorcas. Que hay movimiento entre los sugieres, entre los de vigilancia, entre los vencedores, entre los conquistadores. En alabanza creemos que Dios sigue siendo el primero que hace cosas extraordinarias. Tú quieres aplaudir la presencia de Dios. Hay que creer que Dios hará cosas grandes en medio del comité de familia. Que las familias son restauradas, que las familias se levantan, que las familias son vivificadas. Que con misiones veremos el desfile de la gente llegando a pedir bautismo en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso a Jesús esta tarde. Dale ese aplauso a Jesús esta tarde. Oh, oh Jesús. Oh Jesús, ¿por qué no entonamos? Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. ¿Por qué no reconocerlo esta noche? Un instante, un instante. Vivimos diferentes tiempos y momentos, pero aplícalo para tu vida. Si hay un problema, si tú ves o sientes que hay algo grande como una posición que se levanta contra ti, esta noche cierra tus ojos y vea al gigante de gigantes, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Él es el que te da sombra, Él es el que te vivifica, Él es el que te sustenta, Él es tu ayuda.